Muy buenas, aquí estamos en Atraviesa lo Desconocido Live, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar de algo, la verdad, que es bastante intrigante y es de una frase que viene publicada en uno de sus libros de Carl Sagan. Seguramente todo el mundo que me estáis viendo, o la mayoría de la gente que me estáis viendo, conoceréis a Carl Sagan. Bueno, si no os lo digo yo, pero bueno, a grosso modo, para resumirlo, Carl Sagan era un divulgador extraordinario de los años 80 y 90, era astrofísico y bueno, era la verdad muy querido por la comunidad científica porque, digamos, transmitía pasión al divulgar su contenido sobre astronomía, sobre todo. Todo el mundo, mucha gente, vamos a decir mucha gente, conoce la serie Cosmos, que bueno, fue ahora remasterizada, fue otra vez puesta a la venta, pero ya os digo que esa serie fue originaria de Carl Sagan de los años 90, o sea, más o menos principios de los 90, por ahí. Es increíble cómo este hombre transmitía toda esa pasión que sentía por las estrellas, y es curioso, porque la verdad es que viendo y leyendo algunas de sus frases, parece como si este hombre tuviera la capacidad de predecir el futuro. Así como os lo cuento, porque tiene una predicción bastante exacta sobre lo que es el futuro de Norteamérica. Es de la predicción que vamos a hablar hoy, y la verdad es que, bueno, esa predicción viene en un libro. Fijaros qué curioso, el libro se llama El mundo y sus demonios. Fue publicado en 1995. Sagan murió en 1996, al poco de publicar el libro. Qué curioso. Y en el libro viene una premonición muy interesante que mucha gente en la actualidad está diciendo que se está cumpliendo, y precisamente en Norteamérica. Os la leo porque la tengo aquí y es muy interesante, y la vamos a analizar punto por punto, y ya veréis cómo la verdad es que es bastante curiosa. La predicción dice así: tengo una premonición sobre la Norteamérica de la época de mis hijos o de mis nietos. Cuando Estados Unidos sea una economía de servicios y de información, cuando casi todas las principales industrias manufactureras se hayan ido a otros países, cuando los increíbles poderes tecnológicos caigan en manos de muy pocos y nadie que represente el interés público pueda siquiera comprender esas cuestiones, cuando la gente haya perdido la capacidad de establecer sus propias agendas o cuestionar de una manera sabia a las autoridades, cuando abrazados a nuestras bolas de cristal y consultando nerviosamente nuestros horóscopos, con nuestras facultades críticas en declive e incapaces de distinguir entre lo que nos gusta y lo que es verdad o no es verdad, nos deslizaremos de nuevo, casi sin darnos cuenta, hacia la superstición y la oscuridad. Esta predicción, fijaros que tiene un significado bastante curioso, y parece mentira que ahora mismo, en 2017, estemos viendo cómo alguien de 1995 esté diciendo esto. Fijaros, Carl Sagan habla sobre la Norteamérica de la época de sus hijos o de sus nietos, es decir, justamente esta época. Bueno, habla de que es una economía de servicios y de información, cuando casi todas las principales industrias se hayan ido a otros países, se hayan ido de Estados Unidos a otros países, lo cual es cierto, quizás no al 100%, pero en parte sí es cierto. Cuando los increíbles poderes tecnológicos caigan en manos de muy pocos, lo cual también es cierto, y nadie que represente el interés público pueda siquiera comprender estas cuestiones. Esto tiene tintes políticos, la verdad. Esto que dice que nadie que represente el interés público pueda siquiera comprender estas cuestiones, fijaros por dónde van los tiros. Está hablando de gente que tiene mucho poder, pero que no tiene la capacidad
de comprender estas cuestiones, es decir, poderes tecnológicos están cayendo en manos de muy pocos que no tienen la capacidad de comprender esas cuestiones. ¿Veis por dónde van ¿no? Bien. Luego dice, cuando la gente haya perdido la capacidad de establecer sus propias agendas o cuestionar de una manera sabia a las autoridades, es decir, cuando la gente no sea capaz de elegir a su presidente, cuando la gente no sepa quién es el que quieren, ahí efectivamente coincide perfectamente. Ya, por eso mucha gente dice que esta premonición coincide, por esos motivos. Hablamos de Norteamérica, de Estados Unidos. Cuando abrazados a nuestras bolas de cristal y consultando nerviosamente nuestros horóscopos con nuestras facultades críticas en declive, cuando abrazados a nuestras bolas de cristal y consultando nerviosamente nuestros horóscopos. Esto es una metáfora. Abrazados a nuestras bolas de cristal, a los teléfonos móviles y consultando nerviosamente nuestros horóscopos, que bueno, puede ser horóscopos o puede ser mirando, pues jugando a Pokémon Go mismamente. Se refiere a todo este tipo de cosas. Con nuestras facultades críticas en declive, todo el tiempo así, mirando para el teléfono, esto lo vemos todos los días, está todo el mundo así, facultades en declive, no nos enteramos de nada, si viene un coche nos atropella, ahí a eso se refiere Carl Sagan. Incapaces de distinguir entre lo que nos gusta y lo que es verdad, otra vez vuelve al tema de la política, nos deslizaremos de nuevo, casi sin darnos cuenta, hacia la superstición y la oscuridad. Y para ahí la frase, pero lo que quiere dar a entender después de esta frase es que nos espera un futuro muy oscuro, sobre todo en Estados Unidos. Es curioso, yo es la interpretación que le doy, seguramente cada uno le dará su interpretación, pero para mí está bastante claro que Carl Sagan ha acertado en cierto modo sobre lo que está ocurriendo ahora, en 2017. Ha acertado. No es efectivamente algo que sea un acierto de fechas ni nada de esto, pero la verdad es que está diciendo algo que la verdad ha dejado perplejo a mucha gente. Porque además no es una frase ni dos como suelen ser las profecías, no, es un texto largo en el cual acierta en varias cosas y la gente está bastante sorprendida con este tema. Era lo que os quería decir hoy. Es bastante curiosa y se está hablando mucho de esta predicción. No sé hasta qué punto, claro, después al año siguiente es curioso, porque Carl Sagan murió, fijaros, al año siguiente, justo se publicó el libro, al año siguiente murió, falleció. Y bueno amigos, no sé efectivamente si Carl Sagan es que hizo esto y acertó porque sí, porque lanzó esta frase al azar y acertó, o es que sabía algo de verdad de lo que iba a pasar. Esto seguramente nunca lo sabremos porque Carl Sagan falleció hace muchos años, pero cuando menos es bastante curioso ver cómo lo creo, ha acertado en esto. Curiosa predicción de Carl Sagan. Y bueno, con esta foto de Carl Sagan me despido. Curiosa premonición. Nos vemos en el siguiente programa de Atraviesa lo Desconocido Live. Hasta la vista.